Hola, bienvenidos una vez más a nuestro curso de Acción PSU. En esta oportunidad vamos a ver dentro del curso de álgebra y funciones lo que vendría siendo la sección de factorización de expresiones algebraicas. Así que el tema de la factorización es bastante importante de conocer en el tema del manejo de ciertas operaciones algebraicas, ya que lo que hace es tomar expresiones que se ven muy complejas de operar y transformarlas en factores simples que se pueden operar con multiplicaciones y divisiones de forma más fácil para ver si es que se pueden simplificar bien y dejar nuestra expresión completamente algebraica en un par de factores que se están multiplicando o dividiendo. Así que vamos a partir viendo lo que serían los factores comunes. Para poder factorizar por factor común, nosotros tenemos que tomar una expresión algebraica, ¿cierto? Y darnos cuenta si es que hay algún factor literal o algún número o alguna combinación de ellos en multiplicación que se está repitiendo en cada uno de los elementos de nuestra expresión algebraica. Por ejemplo, en el ejemplo de factor común monomio, podemos ver que tenemos un monomio que se está repitiendo, que en este caso sería el factor literal a. Entonces, ¿qué hacemos con este factor para poder escribir nuestra expresión algebraica de manera más simple, ¿cierto? Vamos a escribir una forma de nuestra expresión algebraica, pero un poco más simple, ¿cierto? Como sabemos que es la letra A, que es la que se está repitiendo tanto en A cuadrado como en 2A, ¿cierto? Eh, lo que hacemos es tomar este A y dejarlo como un factor, así. Ajá. Luego abrimos paréntesis y preguntamos, ¿cuál es el número que acompaña a nuestro a en a cuadrado, ¿cierto? Sería a, ya que nosotros sabemos que a por a es a cuadrado, ¿cierto? Es a el que acompaña multiplicando nuestro factor común. Entonces lo que hacemos es escribirlo aquí con su mismo signo. Si hubiese tenido un signo menos, por ejemplo, lo escribimos como menos a, pero esto es dentro del paréntesis, y ya sabemos que el otro está afuera, para poder hacerlo un poco más simple. Y lo mismo hacemos con el segundo factor que está acá, ¿cierto? 2a. Sabemos que el número que está acompañando a es 2, entonces escribimos este 2 positivo sumando acá. Entonces, de esta forma nosotros lo que hicimos fue factorizar nuestra expresión, ¿cierto? Algebraica que estaba sumando y le escribimos como dos factores, a y a más 2. Así, bien simple. Y por ejemplo, acá tenemos otro factor común, ¿cierto? En este caso no sería un monomio, sino que sería un polinomio. El factor común, que igual es medio difícil de observar, pero que se está repitiendo, es justamente este, x más 1. De aquí acá, por ejemplo, sabemos que menos x, ¿cierto? Menos 1 es equivalente a decir menos 1 por x más 1. También es una factorización, ¿cierto? Ahí es como lo que estamos viendo arriba. Porque vemos que tanto en este factor se está repitiendo menos 1 y este factor también se está repitiendo menos 1. Entonces podemos tomar este factor, dejarlo afuera y preguntar cuál es el que está acompañando a menos 1 acá, ¿cierto? Ya que es casi tácito. Tenemos este x que está acompañando a menos 1, entonces lo escribimos acá con su signo. Y acá quien está acompañando a menos 1 es un 1 que está como escondido, ¿cierto? Un 1 positivo. Entonces aquí escribimos nuestra expresión como un menos 1 por x más 1. Entonces aquí sabemos que es justamente x más 1 el que se repite y al final el proceso de factorización se va repitiendo y repitiendo y repitiendo, replicando hasta encontrar la menor expresión posible con los menores factores posibles para poder operar. Entonces de esta forma tenemos entonces x más 1 que se está repitiendo en nuestra expresión. Entonces tenemos x más 1, ¿cierto? Y vamos preguntando, ¿cuál es el número que está acompañando a x más 1? Siempre la misma pregunta. A. Entonces abrimos paréntesis, escribimos A. Y aquí, ¿quién está acompañando a esta expresión? Que es igual a esta, que es igual a esta, que es igual a esta, ¿cierto? Con nuestro factor común. Es justamente el número que está acompañando es menos 1. Entonces, como es negativo, lo vamos a tomar así como está. Y así podemos reducir nuestra expresión algebraica a un par de factores que claramente es mucho más simple de operar. Y así como también existen estos factores comunes, se pone un poco más complejo justamente este proceso cuando llegamos a la factorización por agrupación. En este caso podemos ver que hay algunos elementos de esta expresión algebraica que repiten, por ejemplo, m, que son los tres primeros, y tenemos
un par que repiten el factor literal n, que son justamente el segundo y el cuarto. Como están entremezclados, ¿cierto? Entonces no nos conviene operar solamente con un solo factor, llevarlo hacia afuera, ¿cierto? Y luego empezar a ver con cuál se juega, porque tenemos dos factores que se están repitiendo en cada uno de los elementos de nuestra expresión algebraica. Entonces lo que hacemos es tomar aquellos elementos que nosotros identificamos que justamente se están repitiendo y hacer factorizaciones por separado. Entonces, por ejemplo, podemos ver que aquí tenemos n que se repite, acá tenemos n que también está presente, y por otro lado tenemos acá m que se presenta y m que se presenta acá. Bueno, acá también se presenta m, pero también se presenta n, nos conviene mucho más tomarlos para poder factorizarlo entre sí. Así que tomamos justamente los dos para poder, esto es casi intuición algebraica, así que no se preocupen si es que a la primera no logran captarlo, ya que cada vez que van haciendo más y más ejercicios se van a dar cuenta que hay algunos modelos que se van repitiendo, que van a encontrar tipos de factores como un monomio, tipos de factores como un polinomio, van a encontrarse con expresiones que van a tener que poder intuir, ¿cierto?, cuál es el factor que se está repitiendo, o de qué forma resulta más fácil factorizar uno y otro, y eso es meramente práctica. Entonces, por ejemplo, ya vamos a partir con 3m cuadrado y 4m, ¿cierto? Vemos que se está repitiendo m, como es el proceso de factor como un monomio, y lo dejamos afuera del paréntesis. Entonces, luego preguntamos, ¿quién está multiplicando a este m en el primer factor, ¿cierto? Y es justamente 3m. Y en este otro caso, ¿cierto?, ¿quién es el número que está multiplicando a m en este elemento del factor? Es justamente 4. Luego hacemos el otro, en el cual el factor común que se está repitiendo es justamente n, y lo vamos a poner como un n negativo, ya que ambas elementos de la expresión están en negativo, entonces para poder ahorrarnos bien el cuento lo vamos a poner como un n. Y de hecho, lo vamos a ver un poco más adelante, se está repitiendo n hasta ahora. Entonces, ¿qué número me está multiplicando a menos n en este caso? Es justamente 6m. Y el número que está multiplicando menos nk es 8. O sea, así tenemos nuevamente factorizado, pero podemos ver, a ver que justamente este factor de acá es un múltiplo del factor de acá. Por lo tanto, podemos escribir nuevamente esta expresión, menos n factor de 6m más 8, como tomando este factor que se está repitiendo claramente, que está multiplicando, que es 2, ¿cierto? Este se ve que es el doble de este. Y lo mandamos hacia fuera del paréntesis para poder tener dos factores iguales, ¿cierto? Tomar un factor común y nuevamente factorizar para dejarlo su mínima expresión. Entonces, como sabemos que esto es el doble de esto, lo podemos escribir como, ¿cierto?, 2n factor de 3m más 4. Entonces así encontramos un factor como un polinomio, ¿cierto?, el cual vamos a dejar a un lado, vamos a abrir nuestro paréntesis y vamos a preguntar cuál es nuestro número que está multiplicando el factor, ¿cierto? Justamente es m, y acá pasa lo mismo, así que vamos a escribir tal como está. Entonces así, nuestra expresión, que al principio era solamente sumas y restas, lo transformamos en dos factores mucho más simples de operar. Entonces, ya acabando con lo que serían los primeros pasos de factor común, ¿cierto? En cuanto a factorización, uno siempre tiene que encontrar un factor común y luego empezar a operar para poder abrir paréntesis y ir almacenando todos estos factores que están multiplicando, ¿cierto? Y así vamos agrupando factores, agrupando factores, agrupando factores, llegar a un factor lo más sintético posible, ¿cierto? Un par de factores, 3 factores. De esa forma vamos a llevar nuestras expresiones algebraicas a una forma de operar mucho más sencilla. Entonces, por ejemplo, acá tenemos también algunas como singularidades, ¿cierto? O elementos que siempre se van a repetir y siempre van a ser iguales. Por ejemplo, el trinomio cuadrado perfecto. Si nosotros quisiéramos hacer, bueno, este elemento se llama el trinomio cuadrado perfecto. Si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, una factorización por agrupación, nos quedamos cojos, ya que el factor A o el factor B se repiten en este factor único, ¿cierto?
y por lo tanto es muy difícil de llegar y operar. Pero en este caso, si pudiésemos intuir un poco, saber que justamente 2AB es claramente AB más AB. Entonces, podemos claramente hacer una factorización por agrupación a ver si es que nos resulta algo. Podemos volver a escribir esta expresión como A cuadrado más AB más AB más B cuadrado. O sea, así podemos llegar y hacer nuestra factorización por agrupación. Vamos a ocupar estos y estos, ¿cierto? O sea, acá nuestro factor común sería A, el número que multiplica A en este primer elemento es A, y el número que multiplica A en este segundo elemento es B. Y luego tenemos que el factor que se repite acá es justamente B, positivo, y el factor que estamos multiplicando aquí a B es A. Y aquí el factor que estamos multiplicando a B es justamente B. Entonces, nuevamente tomamos dos factores o un factor común, ¿cierto? Que sería A más B, y volvemos a repetir el mismo paso. ¿Cuál es el factor que está multiplicando a este factor común? Es A. ¿Y cuál es el factor que está multiplicando a este factor común? Es más B. Entonces, A más B por A más B se puede escribir como A más B al cuadrado, que es justamente la fórmula del trinomio cuadrado perfecto, y lo pudimos resolver justamente por una factorización por agrupación. ¿Sí? Sencillo. Bueno, también está la fórmula para cuando ocurre que A cuadrado está siendo restado por 2AB, ¿cierto? Que es que estos dos factores se están restando. Esto es una fórmula que vale la pena de repente memorizarla para poder ocuparla de forma más sencilla y más rápida, que estar tratando de adivinar cuáles son cada uno de los trinomios que se representan, ¿cierto? Ya. También existen dos tipos de factorizaciones que son bastante comunes de encontrar, al igual como es el trinomio cuadrado perfecto. El primero es la diferencia de cuadrados y el segundo es la diferencia de cubos. O sea, la diferencia de cuadrados, por fórmula, se escribe como, un poco más difícil de saber porque lo que están haciendo es sumar un cero, que es un truco que de repente se ocupa en la matemática, lo de sumar cero, que es sumar un elemento y restarlo al mismo tiempo, ¿cierto? O sea, en este caso, A al cuadrado menos B al cuadrado se puede escribir como, y por eso se llama diferencia de cuadrados, A más B factor de A menos B. ¿Por qué sería esto? Y por qué es un poco difícil de poder intuir, ¿cierto? Porque claramente esto se está pareciendo a la respuesta que sale acá, ¿cierto? Como un poco parecido, solo que aquí sale un menos, ¿cierto? Y aquí desaparece. Cuando nosotros multiplicamos estos dos factores por coeficiente a coeficiente, ¿cierto? Nos queda a cuadrado menos ab más ab menos b cuadrado, ¿cierto? Y ahí estamos haciendo un ojo. Entonces, este con este se simplifican porque son 0 y ese es el 0 que se estaba sumando. Y justamente nos queda la expresión de arriba. Entonces, basta recordar con que la diferencia de cuadrados es, yo tengo los dos factores literales, ¿cierto? En el primer factor se suman y en el segundo factor se restan. ¿Sí? Una forma más sencilla de poder hacer. Y así también la diferencia de cubos, que también tiende mucho a confundir porque se parece un poco a lo que es el trinomio cuadrado perfecto, es que la misma fórmula que se ocupa en esta factorización, ¿cierto? Que tenemos a cubo menos a cubo es a menos b, factor de a al cuadrado más ab más b cuadrado. Ajá. Eso también lo pueden comprobar bien, que multiplicando componente a componente nos vamos a dar cuenta de que llegamos justamente a esa diferencia de cubos. Y su alterno, al igual como el tema del trinomio cuadrado perfecto, que vendría siendo a cubo más b cubo, se escribe como a más b, factor de a al cuadrado menos ab más b cuadrado. Entonces, en el caso de que se están restando, el primer factor va a ser una resta. En el caso en el que se están sumando, el primer factor va a ser una suma. Y luego este segundo signo va a ser cambiado, este siempre va a ser positivo. Y así es una manera fácil de recordar cuál es cuál de las factorizaciones correspondientes.
¿cierto? En el caso de la diferencia cuadrada, si yo tengo a al cuadrado más b al cuadrado, no hay ninguna forma de factorizar esa expresión. Ninguna. Así que entonces estas serían como las factorizaciones más comunes o las factorizaciones perfectas, las que siempre van a salir, siempre van a estar metidas por ahí, requieren una fórmula que siempre son como singulares, ¿cierto? Así que vale la pena de repente memorizarla por ahí para poder ocuparla de mejor forma. Y así podemos pasar a los que serían los trinomios cuadráticos, los cuales tienen una fórmula de resolución, en realidad que no es una fórmula, es un método, que funciona bien, por ejemplo, cuando se quiere encontrar soluciones a la ecuación cuadrática sin estar ocupando la fórmula de resolución de la ecuación cuadrática, que se ve un poco más adelante. Entonces, lo que se viene a hacer para poder tomar nuestro trinomio cuadrático y transformarlo en un par de factores que se están multiplicando, ¿cierto? Que es lo que nosotros buscamos factorizar, transformarlo las expresiones en factores, tiene que ver con los coeficientes que están acompañando a x y el coeficiente que solamente suma porque no tiene multiplicación con factores literales, ¿cierto? Si en el caso de un trinomio cuadrático tenemos que fijarnos justamente en el 2, con el número que acompaña a x, y en el número que se suma o se resta, en este caso menos 15. ¿Cómo es que nosotros sabemos cómo se forma un trinomio cuadrático de esta forma? Pues el primer paso es escribir dos paréntesis, ¿cierto? Nos vamos a transformar en dos paréntesis porque claramente es un cuadrado, por lo tanto, lo que sabemos primero es que x se está multiplicando por sí mismo. Así que anotamos un x como primer factor en cada uno de nuestros paréntesis. Luego, tenemos que saber cuáles son los números que nosotros vamos a ubicar aquí y cuál es el signo de estos números, ¿cierto? Tal que justamente la multiplicación de estos dos factores nos va a otorgar la expresión de allá arriba. Entonces, primero, lo que tenemos que buscar son dos números, ¿cierto? Que en este caso los vamos a llamar A y B. Y estos dos números nos tienen que cumplir que A por B tiene que ser igual a menos 15. Y también nos tiene que cumplir que A más B tiene que ser igual a 2. Esa es la relación que se establece en los números que necesitamos poner acá, ¿cierto? En este espacio y en este espacio, tal que nos entregue la expresión de allá arriba. Entonces, o lo podemos hacer con un sistema de ecuaciones, o vamos a definir uno en función del otro, ¿cierto? Una manera más fácil de corroborarlo, pero podemos también probar número por número. En este caso, si nosotros conocemos algunos factores que multiplicamos entre sí nos dan 15, que no deben ser muchos, ¿cierto? Podemos ver que, ya no sé, 15 por 1 es 15, ¿cierto? Pero si nosotros probamos 15 por 1 acá, nos da 16 o nos puede dar 14, ¿cierto? En este caso tiene que ser menos 1. Y así se nos va a hacer un poco más complejo lo que sería la observancia del factor que nosotros estamos buscando. ¿Qué otro número multiplicado entre sí puede ser 15? Tiene que ser entero, porque podría ser 7,5 por 2, ¿cierto? Eso nos da 15. Pero tiene que ser entero, porque no nos conviene estar analizando con decimales, siendo que muchos de los ejercicios con trinomios cuadráticos nunca tienen decimales. Por ejemplo, a este nivel. Ya más adelante, quizás, los que siguen alguna carrera matemática van a interesarse en aquello, así que por lo tanto no vamos a profundizar mucho. Entonces, bien, ¿qué otro par de números tenemos? 3 por 5, 15, ¿cierto? Y por lo que podemos ver, si podemos poner, por ejemplo, menos 3 por 5 nos da menos 15, y menos 3, justamente más 5 nos da 2. Así que podemos encontrar nuestro par de números solamente con técnica de tanteo, ¿cierto? O es 15 por menos 1, o es menos 15 por 1, o es menos 3 por 5, o es menos 5 por 3, ¿cierto? Y así se nos acaban todos los números que multiplicados entre sí nos dan 15, ¿cierto? O menos 15 en realidad. Y podemos ir probando uno a uno cuál de todos nos da justamente la relación de suma. Como lo encontramos, que es justamente este, lo anotamos. X menos 3, X más 5. Entonces, de esta forma, X más X, o sea, X por X es X cuadrado, X por 5 es 5X,
y menos 3 por x es justamente menos 3x, y menos 3 por 5 es menos 15. Entonces, de esta forma, estos dos, al operarse, quedan como menos, o sea, como más 2x, ¿cierto? Y justamente encontramos la expresión de ahí arriba en base a estos dos factores. Así que esos son los pasos. El primer paso es anotar los dos paréntesis, porque estamos viendo trinomios cuadráticos, por lo tanto, x siempre va a estar elevado a 2. Eso significa que x se está multiplicando por sí mismo, entonces necesitamos dos factores y anotar x al principio de cada factor. Y el segundo paso es encontrar dos números, en este caso lo anotamos como a y b, pero usted lo puede anotar como dos números que multiplicados nos dan justamente el número que no acompaña a ninguna x, ¿cierto?, en el trinomio, y justamente esos dos números sumados tienen que darnos el factor que está acompañando a x elevado a 1. O sea, la mejor técnica que les puedo recomendar en este caso para que no traten de despejar, ¿cierto?, uno en otro, porque si no les va a resultar justamente otro trinomio que van a tener que resolver, porque va a ser una ecuación cuadrática. O para no complicarse con sistemas de ecuaciones, es seguir el tanteo, ¿cierto? Estos números siempre van a ser pequeños, bueno, a lo mejor nos va a tocar un 300, 240, y eso ya es un poquito más difícil de observar, pero al final el tanteo siempre funciona, y les aseguro que mientras más ejercicios hagan respecto de esto, más trucos van a aprender para poder saber qué par de números al final van a ver una expresión y van a decir, ah, justamente este número y este número son los que quedan. Así que, de verdad, con mucha práctica, esto se consigue de alguna forma. Entonces aquí nosotros encontramos cuatro combinaciones al tanteo que nos dan menos 15, y justamente hay uno solo que sumamos los dados. Así que lo probamos y justamente encontramos los dos factores que factorizan nuestro trinomio cuadrático, de ejemplo. Así que los invito a seguir ejercitando con respecto a las factorizaciones, encontrar varios ejercicios que van a estar disponibles también. Si tienen alguna duda, vuelvan a revisar el video, creo que quedó bastante claro. Si no, busquen material por ustedes mismos, ven, sean bien autónomos al respecto. No hay problema, nosotros no nos vamos a poner celosos porque están buscando material, si son bastante busquillas. Así que eso, los invito a seguir estudiando con nosotros en Acción PSU. Y eso, chao, que les vaya bien.